están ustedes? Le damos la bienvenida a Puntos de Vista por el canal de la Cámara de Diputados para abordar siempre las temáticas del momento, discusiones políticas, sociales, siempre de gran contingencia, el reajuste por lo demás, que ha estado tremendamente en la palestra del debate. Y estamos junto al diputado Rojo Edwards. Diputado, muchas gracias por acompañarnos y por abordar esta temática que para muchos también hay desconocimiento o no se vislumbra cuál va a ser el camino, el derrotero, porque esto tiene que definirse en algún momento. ¿Cómo está, diputado? Bueno, muy bien. Me gustaría tener mejores noticias respecto a lo que es el reajuste. La verdad que hemos visto una cosa bastante inédita. Yo no tengo registro ni recuerdo de que un parlamento haya votado en contra de un veto para una ley que tiene que hacerse todos los años, como la ley de reajuste de los sueldos de los empleados fiscales. Entonces, la verdad es que es algo bastante inédito. Y también hay otra cosa que es muy inédita, y es que todos los votos de la nueva mayoría de gobierno estuvieron en contra, en la tramitación en la Cámara de Diputados, del proyecto del gobierno. Yo no me acuerdo que una coalición gobernante haya votado el 100% de sus miembros. Bueno, algunos obtuvieron otro rechazo, pero no lo haya aprobado. Entonces, la verdad, estamos viendo una situación que es políticamente muy, pero muy jodida para el gobierno. Y lo que está logrando es que un conflicto que pudo haber sido manejado en 3-4 días está alargándose, llevamos no sé si 2 semanas, y la gente está empezando a sufrir las consecuencias de esto, porque cuando hoy día, por ejemplo, se incorpora el registro civil al paro, tenemos a los empleados municipales, no se está recogiendo la basura, porque es el típico noticia en la televisión. Claro, es la postal que más impresiona por el momento. Por supuesto. Entonces, la verdad es que tenemos una situación muy compleja. Diputado, ¿usted considera que aquí hay responsabilidad desde el punto de vista del diseño político, estratégico, del ministro de Hacienda, del ministro Izaguirre, o la situación ya de por sí misma ya está en un nivel de desgaste que hay que buscar acuerdos, grandes acuerdos, y en ese sentido integrar también a los trabajadores? ¿Cómo avanzar en este verdadero zapato chino que se ha convertido en un presupuesto que además cada año plantea mayores complejidades, independiente del gobierno de turno que esté lidiando en esta situación? Mira, yo no critico al ministro Valdés, que es como el que la gente que apunta con el dedo, porque si tú tomas la situación del país hoy día, él está haciendo algo que es razonable de esperar. En general, los países cuando no crecen, cuando están estancados, no pueden subir los sueldos porque en buen chileno no hay plata. Y si ya estamos endeudados en un porcentaje altísimo del PIB, estamos aumentando la capacidad de deuda, el permiso para endeudarse para el país, ya no vamos a ser acreedores netos, somos deudores netos. Éramos los únicos acreedores netos en Latinoamérica, ahora ya debemos plata Entonces, la verdad es que, por eso no hago la crítica a ministro Valdés, pero si hacemos otra crítica, él tiene que cumplir su rol, y nosotros no lo hemos criticado. Yo critico en general a la conducción del gobierno en 2 materias, una económica y política. La conducción económica, por cuanto el que Chile esté estancado es un problema en una parte bastante menor internacional, y la gran mayoría es interna. Y prueba de esto, más allá de la discusión que podemos tener, es que Chile siempre creció mucho más que Latinoamérica y mucho más que el mundo. Pasara lo que pasara en el mundo, si el mundo crecía al 2, Chile crecía al 4. Si Latinoamérica crecía al 1, nosotros crecíamos al 5. Hoy día pasa al revés, el mundo crece al 3, 3,5 y nosotros crecemos al 1,7, 2%. Entonces, lo que está ocurriendo en Chile es un problema de manejo económico. Entonces nosotros le decimos al gobierno, ¿por qué nos pide a nosotros que aprobemos un reajuste tan pequeño cuando le hemos dicho que tiene que hacer las cosas distintas? La responsabilidad es de la presidenta Bachelet y de ahí para abajo. Esa es la parte económica. Y la parte política, cuando muchos parlamentarios de la nueva mayoría dicen que la primera vez que se juntaron con los ministerios políticos fue ya el segundo trámite constitucional, uno dice, bueno, claro, hay un problema, porque esa reunión, tanto con la oposición como el gobierno, tiene que darse antes de que empiece la tramitación. Entonces, pareciera que también hay un problema de manejo político y de cómo están las relaciones desgastadas. Y eso crea una situación, a mi juicio, por lo menos de incipiente ingobernabilidad, porque no queda claro que la nueva mayoría va a estar apoyando los proyectos del gobierno.
Y en muchas cosas, cuando nosotros pensemos, nosotros lo vamos a apoyar, pero en general estamos en contra de lo que está haciendo este gobierno en general, porque los resultados han sido pésimos. Yo le preguntaba el otro día a un diputado de la nueva mayoría, le decía, dime un indicador objetivo, no la cháchara, no la cosa subjetiva, un indicador objetivo en que estemos mejor. Estamos mejor en educación, mejoramos el CIMSE, hay más inversión en educación, estamos mejor en salud, ¿cómo está la espera? ¿Crecemos más o menos? ¿Tenemos más o menos empleo? Entonces, todo está peor que hace un par de años atrás. Entonces, esa responsabilidad política y económica recae en el gobierno. Y por eso es que nosotros separamos al gobierno del ministro Valdés, porque el ministro Valdés tiene que hacer lo que tiene que hacer respecto a la situación que hay objetiva. Pero lo que hoy día ocurre depende del gobierno. ¿Qué señales ustedes observarían, diputado, para ir avanzando en destrabar esta situación del reajuste del 3,2? Mira, primero el gobierno tiene un problema, porque la salida de esto no es tan simple. No solamente un tema del reajuste de los empleados fiscales, también hay un problema con las subvenciones escolares que también dependen del reajuste. O sea, esto que no se había dado nunca nos habíamos dado cuenta de las repercusiones que tiene en otras áreas como en educación. Vamos a ver qué pasa con esas áreas. Pero para realizar un proyecto que tenga la misma idea matriz, o sea, aumentar los salarios de los empleados públicos, se requieren otro tipo de quórum y otro tipo de acuerdos. Yo espero que podamos avanzar, pero lo que ocurrió con el rechazo del veto es que ese proyecto de ley se terminó, ya está un año más, y por lo tanto cualquier salida va a ser una salida muy, muy difícil, porque va a requerir de quórums altísimos y no solamente lo que ellos puedan hacer. Desde ese punto de vista, diputado, ¿usted considera dentro de las discusiones también que habría que ir avanzando en un mecanismo que esté por sobre la coyuntura, por sobre la contingencia en la aplicación y determinación de este tipo de reajuste año a año? Totalmente. Fíjese que lo que termina ocurriendo acá es que el reajuste de los empleados fiscales depende de la voluntad política del gobierno. Entonces, fíjese que en el gobierno yo sé que se hicieron otras cosas distintas, pero en el gobierno del presidente Elwin, el gobierno del presidente Frey y el gobierno del presidente Piñera, el gobierno del presidente Frey y el presidente Piñera en promedio crecieron más o menos parecido. Sin embargo, el reajuste que se dio con el presidente Piñera fue mucho más alto que el reajuste promedio que se dio con el presidente Frey. Y lo mismo con el presidente Elwin, que el presidente Elwin se hicieron algunas mejoras, por ejemplo, de temas previsionales, qué sé yo, pero el reajuste de empleados fiscales fue menos que cero si uno hace el promedio aritmético. Por lo tanto, tampoco esto puede quedar al arbitrio total de la autoridad, dependiendo de los objetivos políticos que ésta tenga. Acá lo que tenemos que hacer, oiga, ¿el país creció o no creció? Creció. ¿Cuánto creció? Tanto. ¿Cuál es la inflación? Tanto. Entonces, bueno, el reajuste razonable de los empleados fiscales, esto. Y se puede poner algún tipo de variable que dependa de algún comportamiento, no tengo idea, pero algo que sea fuera de la contingencia. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que este año es bajo, y el año de elecciones va a ser alto, y el año siguiente va a ser bajo. Entonces, ¿cuál es el criterio de eso, por favor? ¿Le preocupa las relaciones que también se generan entre la ciudadanía y lo que usted señalaba en un comienzo, diputado, y paralizaciones que se extienden, que exasperan, que hacen perder la paciencia? Además, en trámite, como lo hemos hablado, algunos de ellos muy sensibles, que apelan directamente a temas emocionales muy fuertes. Como el servicio médico legal. Por ejemplo. Hay gente esperando afuera que le entreguen el cuerpo. Sí. Entonces, esto es muy serio. Esto es muy serio. Mira, claro que sí. Acabamos de ver que un candidato como Donald Trump es electo a la presidencia de Estados Unidos. Y una de las frases que más repitió, si no la más repetida en todos sus discursos, los cuales lo seguí bastante cerca, era "drain the swamp", que era "sácale el agua al pantano", que es Washington. Washington, llamémoslo la unión de la moneda con el edificio del Congreso. El establishment político. El establishment político. Entonces, ¿sabe qué? Saque a todo de este pantano que nos tienen. Entonces, obviamente que cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, uno dice, chuta, acá perfectamente se puede estar creando una desconexión muy grande, muy, muy grande. Fíjese que una de las cosas, y para terminar el capítulo Trump cuestionaba la legitimidad de las elecciones durante la campaña. Bueno, ¿quién dice que la ciudadanía chilena no empieza a cuestionar la legitimidad de las instituciones? Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando la legitimidad de las instituciones empieza a bajar porque hay una desconexión total? Sí, ¿por qué nadie entendió que iba a ganar el señor Trump? ¿Por qué nadie entendió lo que estaba pasando al parecer en la ciudadanía? Entonces nos equivocamos todos por una manera. Entonces, este tipo de cosas crea una distancia en que, claro, usted, por una manera, usted es senador, usted es diputado, usted es ministro,
pero resulta que a mí no me han recolectado la basura, pasa esto y esto, y usted no es capaz de ponerse de acuerdo, por favor, ¿hasta cuándo? Entonces, esa distancia me parece muy problemática. Claro, y por otro lado, lo que plantean muchos empleados de manera justificada, dicen, bueno, el Estado es el peor de los empleadores. O sea, y por lejos. Es... Nosotros, esto es insólito, o sea, es un doble discurso total. Nosotros le exigimos al sector privado contrato, le exigimos pago de imposiciones, le exigimos indemnización por años de servicio, seguro de cesantía, una serie de cosas. Y resulta que cuando el Estado contrata, tiene una mayoría de gente a contrata, valga la redundancia, o a honorarios. La gente honorario puede ser despedida así, sin ningún tipo de indemnización de nada, ni siquiera se le pagan imposiciones. La contrata es un poco mejor, pero también lo pueden despedir sin ningún tipo de indemnización a fin de año, digamos. Entonces, la verdad es que el Estado es un pésimo empleador y le damos supuesta cátedra al sector privado cuando el Estado no hace nada. Entonces, ese tipo de desconexiones, sabe que más son bastante difíciles de explicar. Ahora, también hay que decir que el Estado también tiene que tener mayor flexibilidad, porque hay muchos empleados públicos, no es un porcentaje bajo, pero hay muchos empleados públicos que no hacen absolutamente nada y no hay cómo sacarlo. Entonces, si no hay cómo sacarlo, también es difícil. O sea, que uno tiene que hacer un Estado un poco más flexible, que premie a los buenos y que no el 98% de los empleados tenga el puntaje máximo, porque usted sabe que eso ya no es realidad. Exacto, simplemente. Exacto. Pero también que haya condiciones razonables, porque el Estado es muy mal empleador. Diputado, muchas gracias por esta conversación y seguiremos por lo demás analizando muchos de estos fenómenos que se dan en un contexto global. Así que muchas gracias, diputado Edwards. Gracias por la invitación. Agradecemos al diputado Edwards. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato. Seguimos hablando sobre este reajuste del sector público, lo que pasa, los escenarios que se abren dentro de la complejidad, por supuesto, que ha tenido esta situación. Volvemos de inmediato. Regresamos a Punto de Vista y seguimos dialogando sobre esta necesidad del reajuste 3.2% a los empleados fiscales, las complejidades que esto ha tenido. Estamos junto a la diputada Marcela Hernando. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Difíciles momentos, pero saber también su opinión y cómo vislumbra parte de las soluciones que pueden llegar, me imagino que en el corto plazo. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, gracias, Claudio, por la invitación a conversar sobre este tema. Y como tú dices, de verdad que hay momentos en los que uno es como la bisagra, el jamón del sándwich, y hay que tomar algunas decisiones y esas son complejas. En ese sentido, se les ha criticado mucho, diputada, sobre todo los parlamentarios de la nueva mayoría, ¿por qué no alinearse con las indicaciones del gobierno? ¿Cómo los están viviendo ustedes? Porque también han sostenido una serie de planteamientos de mejora hacia los trabajadores y que son tremendamente legítimos. ¿Y cómo ir sintonizando parte de estos intereses? Por un lado, alinearse con el gobierno, formar parte del mismo, pero también mantener ciertas posturas ante este tipo de negociaciones. Mira, yo creo que esto pudo haberse evitado con un poquitito de más diálogo. ¿Ya? Yo creo que el Ejecutivo, cuando vio que estaban demasiado distantes las posturas de los gremios respecto de la del Ejecutivo, sin siquiera dialogar o preparar o ver alguna alternativa de salida, trajo esto al Congreso y transformó esto en un terreno donde parecía que nosotros teníamos la herramienta y todavía la ciudadanía no termina de entender que las herramientas nuestras son bastante limitadas en aquellos proyectos que tienen que ver con presupuesto. Claro, sobre todo ahora con un veto aditivo y en un sistema tan presidencialista, por lo demás. Yo diría que ese fue un primer error, falta de... Sobre todo, además, que había tiempo. Es una de las primeras veces que uno ve que con tanta anticipación se está viendo este tema. Muchas veces se ha votado el día antes en que venciera el plazo. Y en concreto, respecto del cómo uno balancea estos intereses, yo quiero recordar también que uno está aquí mandatado por una ciudadanía que votó por uno. Entonces, yo no he escuchado a ningún parlamentario que no haya conversado con sus bases y con su gente en cada uno de sus distritos. ¿Y qué es lo que nos pedían y nos decían a nosotros? Rechácenlo. Entonces, por una parte, ¿cómo tú respondes a aquella ciudadanía que te eligió, que es tu votante y que te mandató y con la que tú te sientes obligado a representar? O sea, yo estoy aquí representando una cierta cantidad de gente que votó por mí.
Y por otro lado, el ser responsable con lo que significa las finanzas del país y con esta serie de cosas. Entonces, nosotros estuvimos rechazando todas las primeras veces que llegó esto acá, en todas las instancias que pudimos rechazarlo, como una forma de presionar al Ejecutivo para que se sentara a conversar y que viéramos qué era lo que pasaba, porque estaban rotos todos los diálogos con los gremios. Entonces, yo creo que se llegó a un minuto en el cual la decisión no fue fácil, el desalojo de las tribunas tampoco ayudó a crear un clima en el cual cada uno de nosotros pudiera de alguna manera sentirse cómodo y contento con la decisión que estaba tomando en ese minuto. Ahora, el ministro Valdés señala que se estuvo conversando, avanzando por lo menos las últimas horas con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría. ¿No ha sido suficiente? ¿Qué esperan ustedes, o particularmente desde un punto de vista personal, diputada, qué espera usted ahora del gobierno en esta nueva fase para ir destrabando parte de este asunto? Bueno, yo siento también que hay una responsabilidad importante de los dirigentes de los gremios, que fueron muy intransigentes en algunas posiciones y de acuerdo a las conversaciones que yo he tenido con la gente de Antofagasta, muchos de las bases de los trabajadores no estaban tan conscientes de que esto significaba cero. Pero cuando tú conversas con ellos, existen diferentes posturas. Hay algunos que insisten en que prefieren cero a lo que se estaba entregando, y hay otros a los que les duele el no recibir nada. Entonces, si es que se va a presentar, porque hoy día yo he escuchado algunas voces que hablan de una ley corta, claro, de que todavía hay tiempo, etcétera. Si es que se va a presentar, yo me iría por el lado de privilegiar o favorecer a aquellas personas que efectivamente dicen, oye, a nosotros nos importa quedarnos sin nada, y a aquellos que definitivamente preferían que se rechazara y que no quieren un aumento que no sea significativo, bueno, entre comillas, sacrificarlos en pos de los que están más complicados. Claro, se señala desde la oposición, diputado, país que no crece, es difícil poder establecer un reajuste más allá de lo razonable. ¿Cómo lo ve también usted, diputada? ¿Es el momento de generar mecanismos más objetivos para que esto no sea realmente una cuestión tan difícil de llegar a acuerdo año tras año? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que esto debería ser pactado de una cierta manera y que nunca más estuviéramos discutiendo todos los años. Claro. Y se hace particularmente difícil además en periodos eleccionarios. Yo soy de la idea de que se pactara un mínimo, un piso, que debería ser el IPC. Partir por ahí, ¿no? Partir por ahí, y sobre eso a lo mejor negociar cuál es la diferencia. Pero yo soy de esa idea y que sea plurianual. Ahora, hecha esa salvedad, nuestro país sigue creciendo en tasas muy bajas, estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero no estamos en una recesión, decreciendo, claro. No estamos en una recesión. Y recuerdo periodos muy malos de este país con precios del cobre, o sea, yo recuerdo el año 98 de haber sido en que hubo mineras que estuvieron a punto de cerrar, donde el precio era menos de 1 y donde si no hubiese sido por la ingeniería chilena que llegaron a obtener rentabilidades de leyes bajas y etcétera, no estaríamos en la posición que estamos hoy día. Ahora, esto es un ciclo. Lamentablemente a la presidenta Bachelet le ha tocado 2 ciclos bajos. Y a Piñera le tocó un precio del cobre alto y sin embargo tampoco tuvo duda en endeudarse, sino es que haya entregado sin deuda a este país. Así es que yo diría que ahí hace falta un poco refrescar la memoria. Diputada, ¿cuál es para la opinión pública los derroteros que continúan en este camino? Para algunos se empieza a cerrar las puertas, para otros todavía se abren algunas ventanas, como usted señalaba. ¿Cuál va a ser la intensidad y la participación de su bancada personalmente dentro de las próximas horas o dentro de los próximos días? Nosotros siempre hemos estado disponibles y de hecho la bancada estaba comprometida de una determinada manera que varió durante el día. Ya. Y el problema es cuando tú tienes toda la intención de asumir todos los costos ya y de ir hasta el final con los compromisos que había asumido además nuestro presidente del partido,
pero se te desordena el naipe por una serie de cosas que van pasando y que afectan. Y ahí uno vuelve entonces y dice, bueno, ¿con quién es mi responsabilidad? Es con mis votantes en primer lugar. En segundo lugar, con la República. Y así uno va ordenando las prioridades. ¿Le preocupa que a partir de esta situación que se va dilatando, también se van generando situaciones anexas, reajuste que va asociado a actividades de la educación, actividades de otra naturaleza, relaciones que se van dañando entre los empleados fiscales, entre los empleados públicos y la ciudadanía? Hay un tema no menor ahí, ¿eh? O sea, es tremendo, no es no menor, es un tema gigantesco. Pues yo soy de la idea de que hemos ido favoreciendo, y esto tiene que ver también con un tema gremial, de estabilidad, qué sé yo. O sea, por una parte, los servicios públicos, los trabajadores del sector público son privilegiados, ¿ya? En el sentido de que tienen estabilidad en comparación al sector privado, que desde hace varios años ya es una costumbre el transar este tema de los bonos de retiro, que muchísimas veces es mucho mayor un bono de retiro de 20, 30 millones de pesos, como se han estado dando en algunos sectores, que lo que recibiría alguien en el sector privado. No tienen lagunas, etcétera. Desde ese punto de vista son privilegiados, pero por otro lado uno debería tender a nivelar para arriba, y por otro lado tienes miles de estatutos. Yo provengo originalmente del sector salud. Allí tú tienes el estatuto de los médicos, el de las enfermeras, el de las matronas, todos tienen su propio estatuto. Le sumas a eso el de atención primaria, el de los hospitales. Entonces, cuando te vas a la justicia es otro tema. Y en ese sentido yo creo que por equidad también deberíamos tener un solo régimen de los trabajadores chilenos, tanto del sector público como privado, y que fuera obviamente tratando de equiparar las cosas. Ahora, para eso hay que ir avanzando, me imagino, ¿cierto, diputada, en un nuevo planteamiento administrativo, sí, en un Estado, ¿cierto?, que se mueva quizás más rápido de lo que son estos fenómenos de muchas veces de malestar que se van estableciendo, incubando. La crítica desde la oposición también es ha faltado un manejo político en este caso, más allá de lo que puede ser el manejo económico y las variables externas que afectan el manejo económico. Lo que pasa es que hay decisiones que son difíciles de tomar de repente, porque uno se lleva muchas antipatías, anticuerpos, qué sé yo. Y hoy día los políticos, en general, yo diría que esa es una de las críticas, se trabaja en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo es muy poco rentable. Sí. Y son pocos los valientes y generosos que quieren tomar esas decisiones que son costosas en lo personal. Diputada, por último ya, ¿qué mensaje le enviaría tanto a los empleados fiscales que están por momentos en una situación de tensión y al propio gobierno? Ustedes que, como usted bien ha señalado, muchas veces son el jabón del sándwich y tienen que asumir una situación que ya de por sí no viene fácil. A ver, primero aclararle a los empleados públicos del país que esto depende única y exclusivamente de la iniciativa del Ejecutivo. Nosotros no podemos introducir ni proyecto corto, ni largo, ni nada, ni agenda abreviada, y por lo tanto va a depender de la voluntad del gobierno el introducir una ley corta o alguna solución que es una solución parche. Como reajuste del sector público ya no existe porque el veto se rechazó. Exacto. Por otro lado, también pedirle responsabilidad a los dirigentes. No se puede tirar el elástico hasta cortarlo. Y nosotros también asumir nuestra propia responsabilidad en términos de tratar de facilitar, pero que la ciudadanía tenga claro que nosotros en materia de presupuesto no tenemos atribuciones. Diputada Hernando, muchas gracias por esta conversación, por despejarnos una serie de dudas y también conocer su opinión personal y de la bancada, sin lugar a dudas, en torno a este reajuste y a lo que se va a vivir dentro de los próximos días también. Muchas gracias, diputada. Gracias, claro. Agradecemos a la diputada Hernando, agradecemos también a usted su compañía y nos reencontramos durante la próxima semana con más puntos de vista para seguir dialogando de estos grandes temas que están instalados en la agenda del país. Que esté muy bien.